bandera florece en la luz de un rojo amanecer, anuncia ya la vida que vendrá. El pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá, a conquistar nuestra felicidad y en un clamor mil voces de combate se alzarán, dirán canción de libertad, con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad. De norte a sur se movilizará. Despertará ardiente mi ideal, al bosque austral, unidos en la lucha y el trabajo irá. La patria cubrirá su paso ya, anuncia el porvenir. De pie ya el pueblo va a triunfar, millones ya imponen la verdad, y acero son ardiente batallón, sus manos van llevando la justicia y la razón. Mujer, con fuego y con valor, ya estás aquí junto al trabajador. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. 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 Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Como siempre, estamos desde las páginas de Facebook como las páginas de YouTube, aquí presente para hablar de un tema importante, ¿no? Con la gente que está del otro lado, obviamente, y sobre todo con la gente que se conecta, ¿no? De forma directa. Esta noche vamos a hablar de un tema que me parece sumamente importante, sobre todo porque en Bolivia, porque es un tema que está causando incomodidad, ¿no? Y tiene que ver justamente con este decreto supremo, ¿no? El número 5503 en Bolivia, que gira en torno a la eliminación de los subsidios a los combustibles, a estas medidas de mitigación social y de ciertos cambios estructurales en la economía boliviana. Entonces, vamos a hablar de eso esta noche, vamos a conversar sobre este tema porque me parece importante hablar de este paquete de medidas económicas, financieras, energéticas y sobre todo sociales que ha promulgado en el gobierno de Rodrigo Paz, ¿no? En este diciembre de este año, ¿no? Con el objetivo de abordar el tema de la crisis económica de Bolivia. Entonces, vamos a hablar de esto, ¿no? Y lo primero que quiero decirles es que se tiene un decreto que consta alrededor de 120 artículos, ¿ya? Y le ponen una declaratoria que dice emergencia económica. Eh,
¿Cuáles son los puntos principales del decreto que ahora vamos a hablar? Nos va a acompañar esta noche un amigo, se llama Alan Bravo, también está Juan José. En minutos les voy a dar la palabra para que ustedes puedan también luego opinar. ¿Cuáles son los puntos claves de este decreto, ¿no? Primero está el tema de la eliminación de la subvención a los combustibles. Ya, es decir, se van a ajustar los precios de la gasolina y el diésel. Entonces, se fija, ¿no?, un precio del gas natural vehicular por un total de 6 meses, ¿no? Dice la prueba, ¿no?, sobre esto. ¿Ya? Hay un incremento de bonos sociales. Se habla de aumentar la renta dignidad a 500 bolivianos y el bono Juancito Pinto a 300 bolivianos, como una medida paliativa, ¿no? Sobre todo el bono Juancito Pinto es una vez al año. Entonces, este es uno de los puntos que se menciona en este decreto. Y hay un tercer punto, ¿no? Hay una creación de un nuevo bono, yo le llamaría. Esto se establece un bono anual, ¿no?, de 600 bolivianos para familias vulnerables que no aporten contributivamente, ¿no? Luego está el tema del ajuste salarial. Se fija el salario mínimo nacional en 3.300 bolivianos, pero esto no es a partir de este mes, sino desde el mes de enero, o sea, a finales de enero. Los que tienen un empleo, los que son asalariados, van a poder cobrar 3.300 bolivianos, ¿no?, que me parece una cuarta medida, ¿no?, que se ha expresado en este momento. ¿Ya? Luego está dentro de este decreto el tema del recorte del gasto público. ¿Qué quiere decir esto, no? Que este decreto del cual les estoy hablando en este momento, 5503, si ustedes revisan los 120 artículos, habla de un recorte del gasto público. Es decir, este decreto mejor dicho, congela el incremento salarial en el sector público y aplica medidas de austeridad y de organización estatal. ¿Qué quiere decir esto, no? Todos los funcionarios públicos que trabajan en este momento no van a poder subir su sueldo un poco más, se va a quedar ahí estable. O sea, el presidente que gana alrededor de 24.000 bolivianos, o sea, no se va a subir, se va a quedar ahí. Ese es el gran favor que nos están haciendo, por ejemplo, ¿no? Después está el tema de hay una política cambiaria que menciona uno de los artículos, de estos 120 artículos del decreto, en la cual ordena al Banco Central de Bolivia la transición hacia un nuevo régimen cambiario, ¿no? Y la idea, ¿cuál es, no? Preservar las reservas, ¿no? Es básicamente, ¿no? Y un último punto que uno puede observar en este decreto cuando uno lee, habla de incentivar a la inversión. Ya, el decreto habla de darles 0 aranceles a la importación de repuestos, por ejemplo, en el tema tecnológico también. Autoriza la distribución mayorista, en el tema de combustibles, ¿no? O sea, los que tienen auto, los que tienen movilidad saben cómo es este punto, ¿no?, cuando llega. Entonces, básicamente son esos puntos, ¿no? Entonces, que el decreto te pone: eliminación de la subvención de los combustibles, incremento de bonos sociales, creación de un nuevo bono del que les he hablado, el ajuste salarial, el recorte del gasto público, ¿no?, el gran favor que nos hacen de no subirse más, ¿no?, la política cambiaria que les acabo de decir, y los incentivos a la inversión. Ahora, en las calles el día de hoy se hablaba mucho del gasolinazo, ¿no? ¿Qué significa un gasolinazo o un aumento de precios? Yo diría. El gobierno hoy día, ayer estaba oyendo, ¿no?, hablaba de que las medidas de protección social mitigan el impacto, decía, ¿no?, y no la definen como un gasolinazo, pero los sectores sociales que se han levantado hoy día, como el tema de los transportistas, te dicen, ¿no?, que el alza de los combustibles
inevitablemente va a provocar el aumento de la subida de los precios de la canasta familiar. De los pasajes ya lo podemos ver, ¿no? Cuánto está costando un viaje de La Paz a Cochabamba, por ejemplo. Y lo que más duele es que este decretazo, como yo lo llamo, impacta en las familias, ¿no? Que no tienen un recurso que les entre así, ¿no? Un recurso fuerte, ¿no? Muchos viven del día, por ejemplo, ¿no? Vendiendo, por ejemplo, gelatinas, dulces. Yo me pregunto, no sé si les va a alcanzar, ¿no? El almuerzo antes costaba 8 bolivianos, 10, después poco a poco iba subiendo a 15, ahora ya está 20. Va a estar complicado, va a estar muy complicado. No se está pensando en este sector que no es asalariado, la verdad, ¿no? Y sobre todo en esa gente más vulnerable, no se está pensando, ¿no? Ahora, otra pregunta que seguramente lo vamos a hablar con Alan. ¿Qué pasará con el dólar? ¿Qué va a pasar con el dólar? El decreto instruye al Banco Central de Bolivia a buscar o implementar, ¿no? Un nuevo régimen cambiario, ¿no? Pero tiene un objetivo, ¿no? Que en el decreto te dice es justamente preservar estas reservas internacionales y de esa manera habla de una estabilización de los pagos. Entonces, sigue siendo medio complejo, ¿no? Pero veamos, eso es una medida netamente de un análisis de en economía, ¿no? Ahora, la pregunta que yo te me hice hoy día es esto, ¿cómo va a impactar en la población más vulnerable? Y va a impactar de manera disculpen por lo que voy a decir, muy jodida, ¿ya? Porque el gobierno sostiene que el fortalecimiento de estos bonos sociales de los que les he hablado, ¿no? Hace un momento, ¿no? De subirle, ¿no? La renta dignidad a 500 bolivianos, o del bono Juancito Pinto a 300 bolivianos al año una vez, va a ayudar, ¿no? Con estos bonos sociales, ¿no? Más cuando habla de un bono anual que, hablando de proteger a las familias más vulnerables, ¿no? Entonces, yo creo que el tema del impacto inflacionario va a ser muy fuerte, ¿no? Va a haber más pobreza, ¿no? Obviamente, ¿no? Lo que sí me hubiera gustado, ¿no? A mí particularmente, es que todos los funcionarios públicos se nivelan a un nivel de 3.300 bolivianos como establecido en su decreto, ¿no? Que el presidente, sus ministros, sus viceministros ganen ese monto económico. Porque si ustedes se fijan, ¿no? Cuánto gana un presidente, cuánto gana un ministro, realmente es altísimo. Nosotros tenemos acá como les digo, unos datos que me parece sumamente importante comentarles de eso. Por ejemplo, ¿no? El presidente gana 24.978 bolivianos mensuales. El vicepresidente gana 23.591 bolivianos mensuales. Los ministros, 22.202 bolivianos mensuales. Los viceministros, 22.240 mil bolivianos mensuales. ¿Cuánto ganan un director? 20.724 bolivianos mensuales. Los jefes de unidad, 20.661 bolivianos. ¿Cuánto gana un jefe de unidad nivel 2? 19.000 con 27 bolivianos mensuales. Un jefe de unidad nivel 3, 18.649 bolivianos mensuales. Jefes de unidad nivel 4. ¿Cuánto gana un jefe de nivel unidad 4? Miren, ¿dónde está? 17.991 bolivianos mensuales. ¿Qué les parece? Entonces, ¿cómo pueden decir que el sufrimiento va a ser para todos?
Cuando hay gente que vive con 50 bolivianos, y eso todavía menos, si es que ha vendido en el día. Hay gente que vive de vender gelatina todo el día y está esperando que le compren. Vayan a La Ceja o aquí en el mismo Prado. Hay mucha gente ambulante. ¿Va a poder resistir estos 6 meses? Y me pregunto. No se trata de ser aquí de izquierda o socialista, que en este momento es lo último que uno piensa. Aquí hay que ver las necesidades. Porque si ves tú en las redes sociales, ¿no? Cuando hablas de esa manera, ya eres masista, te dice. ¿Por qué antes hemos protestado? O sea, no, pues, estamos hablando de hoy, presente, del presente de ahora. ¿Qué va a pasar con esta gente? Yo me pregunto, ¿por qué te has olvidado? Yo mandaba un post y decía, ¿por qué te has olvidado, Rodrigo Paz, de la gente que no tiene un sueldo? ¿Por qué? No todos los que han salido a marchar son masistas. No todos los que han salido han sido dirigentes y han robado al Estado. ¿Por qué los están estigmatizando tanto a esta gente que está saliendo a buscar? Porque realmente no se siente conforme con este decreto. ¿Por qué? No me cabe la cabeza. Hay gente que se ríe encima de eso. Si tienes un trabajo que tienes a sueldo, pues agradece, ¿no? Pero no todos están en la misma situación. No todos estamos en la misma situación. Y aquí no se trata de ser de izquierda o de derecha, no. Aquí hay que ver la necesidad como tal, la realidad. Investigando aquí cuánto gana un diputado. Mire, un diputado gana, son 130 diputados que el Estado boliviano paga y todos los bolivianos pagamos. ¿Cuánto gana un diputado? 23.312 bolivianos mensuales. Un senador, ¿cuántos senadores hay? 36. 23.312 bolivianos gana mensuales un senador. Súmenlo, ¿cuánto se hace? Si bien el decreto te pone un precio, ¿no? Te pone un precio. ¿Por qué el Estado, los que son presidentes, el presidente gana 24.000, como les dije al principio, ¿por qué un presidente no se reduce su sueldo al mínimo? 3.300 bolivianos, a ver si así va a poder vivir. ¿Por qué? ¿Por qué esperar que los demás anden cagados, jodidos por ir por la vida y ellos estén bien? Porque no se olviden que un presidente tiene movilidad, tiene comida, tiene todo. Yo me pregunto, si tienes todo, ¿podrás saber lo que la gente sufriente de las calles pasa? ¿Cómo puedes hablar de la gente que vive en pobreza si nunca has sentido pobreza? ¿Cómo puedes hablar de hambre si nunca, carajo, has sentido hambre? Eso es lo que más molesta. Y la gente que hoy salieron a bloquear, a marchar, es esa indignación que tienen. Si tú tienes una vida cómoda, ¿cómo puedes hablar de sufrimiento? Ahora, tienes la suerte de haber escalado, de tener una mejor situación social. Ya. Pero eso no te hace pues que los discrimines a esa gente que está tratando de salir adelante. Hoy se oye mucha estigmatización hacia estos sectores. Y dice, y ahora hablan, ¿acaso ellos pagan impuestos? Dicen. Pero por favor, si tú tienes algo también es gracias también a ello, porque todo es una estructura relacional. Esto es un sistema estructural. Por eso se habla de sistemas políticos. Si no se entiende y critica. Hoy día escuchaba una frase en uno de los bloqueos, cuando andaba por ahí, no sé dónde, por respeto. ¿Sabes qué decían?
¿Cuándo nos van a dejar libres estos llamas hediondos de mierda? ¿Sí? Yo me sentí indignado. Porque un día puede ser que estés arriba, pero otro día puede ser que estés abajo. El poder no es eterno. Y es por eso que el día de hoy quería conversar con toda la gente, también que está del otro lado, obviamente, ¿no? Para poder intercambiar ideas. Porque es muy triste cómo se los estigmatizan. Ojo, señores, no todos son masistas, no todos son dirigentes. Ya está, mucha gente que está saliendo es porque realmente está sintiendo el peso en el bolsillo. Yo me pregunto ahora, antes el pan estaba a 50 centavos, con 2 bolivianos comprabas 4 panes, ahora está a 80 en La Paz. ¿Cuántos panes te cuesta? 3.20, ya. Para redondear 5 panes, 4 bolivianos. Imagínate que tu familia sean de 5. 8 bolivianos has tirado en el día. Tarde y mañana si tomas para tu desayuno y para la noche otros. O sea, ya se hace. Multiplica por 7 eso. Se hace. Entonces creo que hay que pensar en esto, ¿no? Ya, no hay que ser tan cínicos, ¿no? Es que todo el tiempo ha subvencionado el gobierno. No creo que sea correcto entrar en ese nivel de reflexión, ¿no? De estigmatizar, de discriminar a la otra. No, hay gente que realmente la está pasando mal. Hablen con gente, la gente que limpia en la calle, ahí se me fue aquí la empresa. Me decía, ¿sabe, joven? Me decía, así le hago charla por donde yo vivo, a la gente que limpia en la calle. Yo desde el mes de noviembre que no como ya un pollo, me decía. Somos 4 en la yo soy madre soltera y tengo 3 hijos. Y todos están en la escuela. Uno ya va a salir del colegio, me decía. Hace tiempo que yo ya no como pollo. Porque no le alcanza el sueldo que ella gana. Imagínense ahora. A eso me voy. Por eso porque yo decía el día de hoy, vamos a reflexionar de eso. No sé si estas medidas van a ser buenas, no sé si van a ser malas. El impacto está cayendo fuerte, señores. Entonces va por ahí. Bueno, buenas noches, querido Alan Bravo. ¿Cómo estás, estimado hermano? Buenas noches. Buenas noches, a ver un ratito voy a poner la cámara. Dale, Alan. Dale, Alan. Te escuchamos. Esta noche nos va a acompañar Alan Bravo, ahí está. ¿Qué tal? ¿Qué dices, estimado Alan? Todo bien, pero bien, está bien. Aquí, reflexionando. un poco reflexionando la noche, nos está viendo del otro lado, hermano. Gracias, hermano. Él es un amigo, especialista en temas económicos, muy conocido en el ámbito de la economía política. ¿Qué opinas de este decreto, mi estimado Alan? Tú que eres parte de esta área, yo voy más por el lado social, como si te has dado cuenta, ¿no? ¿Qué opinas, estimado Alan? ¿Cuáles son tus puntos? Claro, digamos que últimamente he estado más dedicado también al tema de la historia, ¿no? Historia económica. Pero eso, partiendo de eso, es, digamos, un típico ajuste estructural, digamos, que lo hicieron Víctor Paz Estenssoro en el 85, ¿no? Digamos, solamente con el añadiente de que ahora, además, está subiendo los combustibles, ¿no? Pero cuando entraron así el 21.060 se caracterizó por eso. Medidas para iniciar la apertura comercial, para iniciar la apertura libre mercado, medidas para reducir el Estado, ¿no? Achicar el Estado, y eso fue lo que fue mostrando, digamos, cómo se quería construir esos veces y ahora se pretende hacer lo mismo. Un modelo de libre mercado, un modelo obviamente que achique el Estado, que favorezca a los empresarios, favorezca a los millonarios, y eso se está dando, ¿no? Ahora, cada día. Voy a empezar a ganar por lo que tú decías, el salario mínimo, ¿no? El salario mínimo es 3.300 bolivianos ahora, ¿no? Eso es lo que han decretado. Ese salario mínimo, sin embargo,
como se dice vulgarmente, es prácticamente un saludo a la bandera. ¿Por qué? Porque en la práctica tú vas a las empresas, instituciones así, privadas que contratan personal y te dicen, hablando nomás de Burger King, ¿no? Te voy a pagar 1.200 bolivianos, ¿no? Pero no el salario mínimo es 2.750, ¿no? Si quieres nomás, si no te vas, no tomas el trabajo, ¿no? Pues en la práctica no están obligados a dar ese salario de 3.500 bolivianos. ¿Sabes a quién les sirve? Recién comentaron eso. Los expresidentes, ellos sí, por ley, se les da 10 salarios mínimos de sueldo. Es decir, que con eso, Rodrigo Paz le estaba diciendo a su papá, de 27.500 que ganaba en el anterior, hasta hace un mes, ahora va a ganar 33.000 bolivianos, ¿no? Es decir, tiene un incremento por ley que se le va a dar, ¿no? 33.000 bolivianos. Ahora, por otro lado, en la parte económica también, ¿no? Se habla de que se está dando esto por el tema de la gran crisis económica, el desastre que nos han dejado. Todo este discurso que nos han ido armando este mes, este primer mes, y ya desde antes, ha ido hacia eso, ¿no? Estamos en un desastre, igualito que cuando Víctor Paz decía, Bolivia se nos muere. Ahora es una cloaca, estamos muy mal. Todo ese discurso que además repiten los medios más conocidos, era precisamente para justificar después un ajuste de este tipo, ¿no? Pero ¿a quiénes privilegian en esta parte económica? Privilegian precisamente a los que han saqueado el país durante años. Estamos hablando de los agroindustriales, por ejemplo, ¿no? Los llamados también terratenientes, ¿no? Que tienen grandes tierras, grandes extensiones de tierra. Y como hace un tiempo lo dijeron, pagan 2 bolivianos por hectárea, ¿no? De impuestos, ¿no? Solamente adelantando un datito que te doy. Si tú calculas 2 bolivianos de hectárea, cada uno de esos tiene 30.000, 40.000 hectáreas, ¿no? 40.000 hectáreas por 2 son 80.000 bolivianos que paga anual de su impuesto por tierra. Imagínate que eso nomás, en vez de ser 2 bolivianos, que pagan $200, ¿no? Ahí con eso nomás ya tendríamos para cubrir, para estar evitando prestarnos de otro país, o para por lo menos la subvención que han hecho ahora, hacerlo más gradual, no hacerlo tan excesivo, 86% de aumento de la gasolina, ¿no? Precio de la gasolina. Entonces podríamos buscar otras medidas que realmente, como vos decías hace rato, haga que el ajuste estructural, el ajuste que están haciendo, no lo paguen pues los más pobres, no lo paguen los que tienen menos ingresos, sino que también los que han saqueado el país, agroindustriales, cooperativistas mineros, y hay un montón de otros sectores que se han beneficiado. Aún en la situación del MAS, cuando estábamos ahí con el gobierno del MAS, ahí los agroindustriales han ganado millones de dólares, ¿no? Nunca ellos han perdido. Otro sector que nunca ha perdido son la banca. La banca siempre ha sacado muchas ganancias. Ellos pues tendrían que también ser parte del ajuste. Ellos deberían tener sus impuestos que pagar más altos para compensar la crisis que estamos viviendo. Pero ¿por qué hacerle pagar la crisis siempre a los más pobres, a los que tienen menos ingresos? La otra burla es, en realidad, cuando dicen incremento salarial, y ahí quiero discrepar un poco contigo. No se trata tanto de cuánto gana el presidente, cuánto ganan los diputados, cuánto ganan ellos, o digamos, desde ese momento vamos a mantener sin aumento salarial del sector público. ¿Sabes cómo funciona la economía en Bolivia? Bolivia tiene un empleo informal de cerca ya del 85%. Empleo informal, ¿no? La población que no tiene seguro social, no tiene acceso a servicios de jubilación, temas de jubilación, etc. Pero además, de esa parte, no tienen salario fijo, sino que viven al día, son contracopistas, tienen sus negocios, venden en la calle, son comerciantes, etc. Entonces, ese sector, por ejemplo, no se beneficia pues no puede obtener un salario fijo. ¿Quiénes les compran a esos sectores? Los que tienen salario. Y si los que tienen salario tienen pocos ingresos, no van a poder comprar. Y ahí está la cadena después de cómo funciona la economía. No hay circulante, porque no hay gente que tenga plata para comprar eso que está vendiendo el comerciante. Ahora que ha habido nomás recientemente, hoy día y ese sentido, como los negocios están vendiendo menos, ¿no? Imagínate hacer esto en Navidad, cuando la gente sale a comprar un regalo, está
trata de hacer alguna cosa por sus hijos, ir a comprar algo, su sueldo pierde su poder adquisitivo, tiene menos dinero para gastar y por lo tanto los comerciantes son afectados, ¿no? Por eso no se trata tanto de quién gana más salario, se trata de quiénes han sacado más recursos del país y quiénes han enriquecido en estos últimos años. Por ejemplo, eso de quitar el impuesto a las grandes ganancias es algo totalmente característico de un gobierno que va para gobernar para los ricos, ¿no? Y inmediatamente después saca su gasolinazo, que crea una tremenda inflación, que reproduce y se va a ir multiplicando este efecto en todos los campos, el tema de salud, alimentación, educación, en todos los campos se va incrementando esto. Y por lo tanto, esa gente que tiene grandes ganancias va a estar tranquila, pero los que tienen pocos ingresos van a ser afectados. Por otro lado, estabas tomando en cuenta algunas cositas que sí, obviamente el efecto cascada de los precios va a ser impresionante, el golpe de los trabajadores también ya lo he comentado, ¿no? La Bolivia que trabaja es informal, el campesinado, los transportistas, todos los sectores que traen sus productos de campo, igual se van a ser afectados por el tema del transporte, traer sus productos a las ciudades, ¿no? La inflación de alimentos, ya lo hemos hablado del aumento del salario mínimo. Y comentabas este tema del tipo de cambio. El tipo de cambio que se pretende hacer es igual al 21 de diciembre, es decir, flexibilizarlo el dólar en una banda, ¿no? Entonces, digamos, libre mercado en el tipo de cambio entre una banda, digamos, de 9 a 10 bolivianos, o de 9 a 11 bolivianos, ¿no? Y en esa franja se pretende hacer un tipo de cambio flexible, ¿no? Flexible a la oferta de la demanda. Pero ahora tenemos este tema de los bitcoins, tenemos este tema de los dólares digitales, y la gente ya se está moviendo con eso, ¿no? Obviamente no los sectores no pudientes, ¿no? La gente, me refiero, digamos, la clase media, está manejando ya estos dólares y está viendo cómo están subiendo el dólar en ese tipo de cambio paralelo, que son dólares digitales, y actualmente ese dólar está hoy día subió hasta 9.98, casi 10 bolivianos, ¿no? Casi 10 bolivianos. Entonces van a mantener una franja así, entre 9 y 11 bolivianos, y ahí vamos a estarnos moviendo igual, pero no es tan cierto eso de la libre oferta, ¿no? O sea, la libre oferta y demanda es un cuento. O sea, en la práctica lo que hace es directamente, alguien intenciona, según los intereses de un sector, cómo van a ir moviendo el dólar de acuerdo a sus intereses, ¿no? A veces lo van a subir más alto dentro de esa banda y a veces lo van a bajar un poco más. Pero no es tan así libre mercado, ¿no? No funciona como a veces algunos economistas sueñan, ¿no? Con el libre mercado, la libre oferta. Donde hay libre oferta de demanda, tal vez no es mercado. Eso podría decirte, así para empezar, si hay alguna cosa que más quieras consultar, tengo que decir alguna para hablar. Hermano, ¿qué se espera de esto a la larga? ¿Qué impacto crees que tú va a tener aquí en la realidad social boliviana? Aumento de la pobreza, ¿no? El aumento de la pobreza es evidente, digamos, ¿no? Más con las características de nuestra economía boliviana. La gente que vive al día, por eso es cuando vino el COVID, se notó tanto que se había reducido la pobreza en muy altos porcentajes, pero vino el COVID, se paralizó el movimiento económico y comenzaron a incrementarse los pobres nuevamente. Ahora es lo mismo, ¿no? Viene este gasolinazo, se incrementan los precios y la pobreza comienza a aumentar, ¿no? La pobreza comienza a aumentar. Ahora, obviamente ya desde el punto de vista político, de lo que puede hacer la gente, y bueno, no quiero caer tampoco en que después me critiquen por llamar a la sedición, ¿no? O algo. Pero lo que más o menos la gente parece que quiere hacer es lo siguiente, la opción que le quiera, ¿no? Políticamente se está moviendo así. Han salido los transportistas, pero también han salido otros sectores sociales de distintos lugares a pedir que se abrogue este decreto, ¿no? El gobierno, desde mi punto de vista, está preparado, está con todo para frenar cualquier intento de masificación de las protestas, ¿no? Obviamente con represión, ¿no? Si eso, digamos, es muy fuerte y la pelea está muy dura, tiene dos opciones el gobierno.
por la presión, digamos, muy fuerte, que haya mucha movilización, puede ceder y decir vamos a recalcular y vamos a hacer una modificación más gradual de los incrementos de la gasolina. Eso Podría ser una salida. Pero caso contrario, si la cosa crece y crece y hay cada vez más gente que su realidad le muestra que no le está ya alcanzando para nada sus ingresos, que está muy paupérrima la situación, quedan solamente dos opciones, ¿no? Es lamentable, es triste decirlo, no se puede decir esto fríamente sin conmoverse, ¿no? Puede pasar que hay una represión exageradamente brutal del gobierno y con eso haya muertos y pretenda, digamos, paralizar o mantener el miedo en la población para que no avance esto, ¿no? Lo hemos vivido, ¿no? En el gobierno de Gómez, lo hemos vivido en el gobierno de Banzer, en el mismo gobierno de Puto, han salido con las militares, ¿no? En las calles. Y obviamente esto también tiene un contexto internacional, ¿no? Estados Unidos está dirigido a controlar cada vez, otra vez, retomar el poder, el control de países latinoamericanos. En este momento solamente quedan prácticamente quedan Venezuela, queda Colombia y Brasil. Los más fuertes, Colombia y Brasil, ¿no? En el entorno político. Pero si más sectores se alinean a Estados Unidos, digamos, Estados Unidos va a apoyar con todo a estos gobiernos que son más serviles y que van a hacer lo que ellos quieren, ¿no? Estados Unidos está en crisis, en una crisis económica muy fuerte. Necesitan de países, necesitan de recursos que les permitan recuperar su economía. Y para eso se están alistando con mucha fuerza. Entonces, por eso lo lamentable que puede ocurrir es que haya mucha represión, con mucha intervención de afuera, para frenar cualquier intento de movilizaciones y mayores protestas, ¿no? Eso es lo que puede pasar. Pobreza y represión es lo que nos podría esperar. Entonces, Alan, entonces, cuando yo preguntara, por ejemplo, si estas medidas de mitigación, por ejemplo, como los bonos, ahora también el alza salarial, entonces no son suficientes, yo diría, ¿no? Porque la oposición piensa que los incrementos en la renta de dignidad, el bono Juancito Pinto, así como este ajuste salarial que es mínimo, no compensan, hermano, el encarecimiento, ¿no? Del costo de vida, ¿no? Y lo que más me da miedo, y creo como mucha gente, es que va a afectar a más del 80% de la población. Y ahora, sí va a haber un beneficio para una parte de los jubilados y estudiantes, pero los estudiantes en el caso al año una vez, o no, o estoy mal interpretando, querido. Sí, el bono Juancito Pinto, ¿no? Bueno, una vez al año, ¿no? Una vez al año. Evidentemente, digamos, no es suficiente el dinero, ¿no? O sea, como te decía al principio, tendría que haber una compensación económica más fuerte, y eso se logra cobrando más severos impuestos a los que más tengan, ¿no? A los que más ingresos obtengan, ¿no? Y esos recursos pueden ser destinados a paliar más, con mayor generación de ingresos para la población, ¿no? Para la población, que tengan un bono más fuerte, que pueda equilibrarse más, etc. Por ejemplo, hoy día Rodrigo Paz decía, el presidente decía lo siguiente, el ministro decía que estas medidas que estamos sacando es para salvar la economía. Bien, por eso estamos haciendo algunas cosas para compensar esta situación de la población más vulnerable, ¿no? Pero él decía, nosotros vamos a dar recursos, vamos a aperturar la inversión extranjera para que ellos generen producción y ellos generen empleo. Pero en la práctica, en Bolivia, esos sectores agroindustriales son los que menos han generado empleo. Y los que más generan empleo son precisamente las microempresas y las medianas empresas. Pero a ellos es a los que se les está prácticamente ayudando su tema, ¿no? O sea, que están realmente perjudicadas. Los sectores microempresarios van a ser los más perjudicados porque no les va a alcanzar para altos costos para mantener, ¿no? No les va a alcanzar para acceder a crédito, hasta les están limitando los créditos porque no les están dando posibilidades de generar sus créditos
y están en una situación crítica. Es decir, los que pueden generar empleo no son precisamente los grandes centros industriales, porque ellos buscan más que todo enriquecerse y no aportar al país, ¿no? Tenemos una burguesía paupérrima, digamos, en términos de aportar al país, ¿no? Hay otras burguesías en otros países, Chile, por ejemplo, que se preocupan un poco más de su gente, ¿no? Son más nacionalistas, pero aquí no hay mucho de eso, ¿no? O sea, tenemos sectores muy privilegiados, pero que no aportan al país. A mí me preocupa algo, ¿no? No sé si concuerdas conmigo. Decía, mira, si bien el decreto dice que es para estar mejor de aquí a 6 meses, muchos críticos, ¿no? Perdón, vamos a... Muchos críticos, estimado, hablan, ¿no?, que los más perjudicados son la clase trabajadora. Yo hablaba hace rato de las familias humildes, los transportistas. Piensa que los transportistas ganan harto. O sea, yo creo que la gente tiene que saber qué es una renta, de la renta cuánto se va para la gasolina, de cómo tiene que distribuir para los hijos que tienen, servicios básicos. Mucha gente a veces desconoce, ¿no?, el vivir de un transportista, ¿no? Y directamente los estigmatiza de todo. Y lo peor es que todo el mundo le habla de que es dirigente, ¿no? Y vos es que es vive en una sociedad, ¿no?, del arquetipo, ¿no? ¿No? Entonces hay que pensar en eso. Los gremiales de la misma manera se les va a afectar. Y esa gente, a ver, en la calle hay mucha gente dulcera, ¿no?, que vende dulces, que vende refresquito, que vende gelatina. Yo digo, ¿le alcanzará el chiquichoc, ¿no? Lo que ustedes saben, ¿no? Entonces le va a alcanzar. O sea, pienso en esa gente, ¿no? Lo mismo los distribuidores de gas, ¿no? Y yo digo, en esas personas que van con sus camiones, ¿no?, y entregando gas, ¿les va a alcanzar? Entonces, me parece algo importante hablar sobre esto, ¿no? No sé qué opinas tú, mi estimado Alan, porque son los sectores que van a sufrir, los que realmente van a sentir el alza de los precios, porque no están sintiendo que hay un apoyo real y efectivo, ¿no?, en la realidad social. No sé qué opinas tú, Alan Brown. No hay, pues, o sea, sí, el día también decía en esto, ¿no? Cierto, el 21.060, cuando lo aplicó Víctor Paz, ha logrado estabilizar la inflación, todo eso. Aunque ha habido un costo social muy alto, ¿no? Pero ese costo social, o sea, lo tuvimos que pagar 20 años, digamos así, para lograr equilibrar nuevamente la situación de pobreza en que hemos tenido, ¿no? O sea, al parecer, según lo que este tipo de gobernantes, Víctor Paz, Jaime Paz Zamora, Pepe Quiroga, Banzer, dicen ellos que vamos a equilibrar la economía, vamos a superar esta crisis y vamos a tener una mejor economía. Sí, pero esa mejor economía, en todos los años que han gobernado los neoliberales, no significó nunca reducción de la pobreza. Incluso uno del FMI vino una vez, me acuerdo bien, en el gobierno de Goni dijo, así textual, Bolivia está muy bien su economía, ¿no? Ha mejorado mucho, tiene un PIB muy alto, está creciendo, ¿no? Solamente hay un temita que no lo está superando, es el de la pobreza. Pero sí, yo creo que en el futuro se va a superar, ¿no? Pero eso no pasó nunca en los gobiernos neoliberales. Nunca se preocuparon del tema de la pobreza. Por eso es que cuando aplican este tipo de medidas, como vos decías hace rato, como ellos no han vivido pobreza, no han sentido hambre, ¿no? Entonces, sí, es duro, sí, yo sé que va a ser duro, dirían, ¿no? Va a ser duro, no van a poder aguantar, pero no había otra, ¿no? Van a tener que superarlo, no aguantarse nomás, ¿no? Después vamos a estar bien. Pero como dices, ellos están bien, pero la población no. Entonces, ese es el problema, ¿no? O sea, no están entendiendo que realmente la pobreza a los pobres se incrementa y ellos son los más afectados y eso tarda muchos años en recuperarse para poder estar en un nivel aceptable, ¿no?, de nivel de ingresos. Ese es el problema, pero no lo ven, ¿no? No lo ven
hasta Lara, que parecía que podía haberlo visto más, pero parece que ni él lo está viendo esto, ¿no? O sea, hace algunos intentos de hablar, decir que no está bien lo que han hecho, pero no se está poniendo del lado de las necesidades del pueblo, que él podría haber entendido mejor que Rodrigo Paz o los otros, ¿no? Doria Medina, o sea, no entiende de pobreza, no entiende ese tema. ¿Sabes? Cuando hablamos de pobreza, hay que revisar pues la CEPAL, ¿no? Tú sabes bien eso. Sí, ¿Qué dice la CEPAL sobre los niveles de pobreza? En Bolivia alcanza, hasta el 2021, si ustedes revisan los datos, ha subido al 36.3% de la población. Y eso solamente se habla de una pobreza moderada, porque la pobreza extrema, si bien en 2006 era altísima del 37 o 38%, en el 2021 está, si se fijan en el CEPAL, está marcando el 11.1%, pero sigue habiendo pobreza extrema. Se había reducido, se había reducido. ¿No? Sí. Ahora en el 2024, ¿no? Hay datos, a partir de este Censo Nacional de Población y Vivienda del 2024, cuando se habla de pobreza estructural, te mandaban un dato, ¿no? De 3 millones de personas que viven en pobreza estructural, ¿no? ¿Ya? Entonces, hay que ver claramente estos datos para empezar a cuestionarse de qué realmente estamos hablando. Por eso yo te decía hace rato, ¿no? Si estas medidas benefician o lo contrario. Ahora, Ocho, para ir terminando este diálogo y vamos a dar paso a la gente, ¿por qué tú crees que es necesario abrogar este decreto? Porque la gente está pidiendo esto, la abrogación total del decreto, ¿no? Si escuchas a la COP, está exigiendo que se abrogue el decreto porque primero la están considerando ahora inconstitucional, discriminatorio, un decreto que atenta contra los derechos de todos los bolivianos, ¿no? Y otros sectores sociales están diciendo que no es el momento ni la forma de haber aplicado estas medidas y que se debía haber buscado otras alternativas, ¿no? Yo escuchaba, por ejemplo, hoy día la forma de cobrar impuestos a los grandes empresarios, a esos millonarios que ahora están evadiendo tributos en lugar de golpear al pueblo. Entonces, por esta pregunta, o sea, ¿qué opinas de esto, de esta petición de la abrogación del decreto, Alan? Es justa, pues es muy justa, porque hay dos grandes ejemplos, ¿no? Que a la población también nos llevan a creer cosas que no son reales, ¿no? Lo que comentabas hace rato, esa gente que a veces discrimina racialmente a las personas, las insulta, las degrada, están movidos principalmente, según mi mirada, por los medios de comunicación, ¿no? O sea, hay ciertos medios de comunicación que creo que la gente ya los conoce, cómo van poniéndose del lado del gobierno, diciendo que estos quieren bloquear, estos quieren arrinconarnos a la gente, a otra vez entrar al gobierno del MAS, quieren llevarnos el caos, entonces hay que cuidarse de esto, estigmatización, ¿no? Entonces, eso van creando en la gente, y eso es algo que es dañino. Pero en la población real, que sabe lo que es el hambre, que sabe lo que es la pobreza, obviamente se da cuenta de que esta medida de haber sacado este gasolinazo va a afectar y está afectando tremendamente a la población más pobre. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, evidentemente las subvenciones vienen del gobierno de Banzer, ¿no? Desde el gobierno electo que ha habido, ¿no? Ha tenido Banzer. Pero digamos que evidentemente lo que debía hacerse, incluyendo en el gobierno del MAS, son ajustes graduales, ¿no? O sea, subir, digamos, un 10%, un 15%, un 30%, así, ¿no? Gradual, para que, digamos, no se sienta el choque tan fuerte. Ahora, esto evidentemente es muy fuerte lo que están haciendo. O sea, son medidas del 86% en la gasolina y en el diésel mucho más. Entonces, lo que me parece que lo que podrían hacer es abrogar el decreto y buscar otras formas de hacerlo más progresivo, o sea, con no tanta alza de los precios, y buscar alternativas, como vos decías también hace rato,
de generar impuestos de los que tienen más plata, porque lo primero que han hecho es anular el impuesto a las grandes fortunas, ¿verdad? Y bien entrado Rodrigo Paz a las órdenes de Doria Medina, anulamos el impuesto a las grandes fortunas y listo. Pero no, todo lo contrario hay que hacer. Hay que crear un impuesto así para compensar, tener mayores ingresos del Estado y eso que puede invertirse en inversión pública, en inversión de empleo, etc. ¿No? Pero entonces tiene que haber en la aprobación del decreto y reemplazar por otras medidas más graduales y otras compensaciones económicas que beneficien a la gran mayoría de la población y no a estos sectores acostumbrados a enriquecerse con los recursos del pueblo, ¿no? Entonces, eso me parece. Esto es justo la medida, me parece justa la medida. Y espero que, digamos, se logre alcanzar esto sin tener que lamentar pérdidas de vidas humanas, ¿no? Pero realmente eso espero que no llegue a pasar. Es lo que más nos afecta, ¿no? Como bolivianos. Sí, yo creo que hay que hacer el gobierno debe hacer una evaluación, ¿no? Hoy día le escuchaba al ministro decir, no son negociables, o sea, que el decreto no va a ser ajustado ni abrogado. No sé si es buena la actitud, la verdad, no creo sea la correcta. Sería importante mostrar, primero debería socializarse, mostrar un diagnóstico, que la gente vaya haciendo, ¿no? Conciencia de esto y no hacer de forma abrupta esto porque preocupa, causa rechazo, confrontación, bloqueo, porque y yo creo que nadie está preparado, ¿no? En cuanto se anunció, todo el mundo salió a cargar gasolina y comprar otras cosas, ¿no? Bueno, daremos parte, hermano, a la gente porque siempre les gusta intercambiar ideas. Hola, Marvin Palacios, buenas noches. ¿Cómo estás, hermano? Saludos a Cochabamba. Hola, Marvin. Creo que Marvin no tiene activado su micro. Hola, Marvin, ¿me escuchas? Creo que está mal el micro. ¿Qué tal? Hola, hola. Ahora ¿Qué sí, tal, ahora sí. estimado Saúl? Buenas noches a todos y todos los participantes. A ver, creo, escuchando la exposición de Alan se me vino muchas cosas a la cabeza y es cierto, ¿no? Pero hay algo importante que tenemos que tomar en cuenta. Y bueno, son varios factores. El principal siempre se ha dicho que es la educación, ¿no? Y dentro de ella hay un gusanito que todavía los bolivianos seguimos arrastrando. Y es que no nos han enseñado a hacer economía. No nos enseñan hasta el día de hoy a desarrollar, a buscar y a prosperar, ¿no? Lo que nos han enseñado es aguantar la pobreza, que es muy diferente. Y es por eso que todos los gobiernos nos han encajado lo que les ha dado la gana y nosotros aguante. En fin, más allá yendo de aquello, ya yéndonos a la parte política, es lo mismo. Y tal vez se pueda decir qué parte tienen la culpa los gobiernos anteriores, ¿no? O sea, los 3 gobiernos anteriores, que de a poquito han ido mellando la dignidad del ciudadano, han ido encajando en su psique, si quieren verlo así, en su psicología, de que esa palabra siempre ha sido así, va a ser así, son políticos, ¿qué vamos a hacer? Así es la política, nosotros vivimos de nuestro trabajo, no de la política. ¿No? Y ese tipo de cosas, y con los medios de comunicación encima que dicen las verdades a medias, y sus tremendas millones que se gastan en propagandas en todos los canales, ¿no? Diciendo que Bolivia próspera y avanza, y etcétera, y los tienen así embobados a nuestra juventud, etcétera. Entonces, claramente, pues se da cualquier escenario de esa naturaleza para poder aprovechar de una sociedad que tiene todos esos problemas. Aparte que nuestra realidad boliviana no es igual a las de los demás países. Tú muy bien has visto, Santos, que somos diversos, nuestras características son diversas. Nuestro modo de hacer economía en las 3 regiones es diversa. Nuestros modos de producción, nuestros mismos productos son diversos, ¿no? Y eso hace difícil que exista una hegemonía de producción. Solamente estamos viviendo de al día y ahí está el 80% de la población. Y lastimosamente nos están encajando toda la carga de la crisis económica de los 3 anteriores gobiernos. Y no ha sido crisis
económica, ha sido malversación. ¿Qué quiero decir? Que se lo han embolsillado. Obviamente, pues, una empresa, un jefe que tenga una pequeña empresa, como lo mencionó nuestro compatriota Alan, obviamente, pues, y si todas las utilidades de la tienda, de la empresa, del restaurante, lo que quieran ver, en vez de seguir agrandando la empresa, sacaron, no sé, una sucursal, o el 2, el 3 del restaurante, se va y se lo gasta, se lo farrea, incluso hasta los salarios de los empleados. No, pues no va a dar. Y nosotros estamos en este momento ahí. ¿Y qué es lo que hacen en esa situación? Bueno, en una empresa fácil, piden, renuncian los empleados. Pero nosotros como ciudadanos no podemos renunciar. Bueno, en los años 90 y ese tiempo, no sé si recuerdas, estimado Santos, vamos a volver a los años 90. Porque ahora va a ser así, o sea, la gente al ver que no va a haber más oportunidad de poder levantarse de esto, lo único que va a hacer es disparar a otros países. Lastimosamente la educación de nuestro país es así. Pocos emprendedores le van a poner el pulmón o que es el hombro al país, pero va a ser difícil. Vamos a salir adelante, claro que sí. 6 meses yo lo veo muy, muy poco, o sea, nos dan una esperanza mentirosa, como tal cual ha sido su campaña, ¿no? O sea, no les vamos a creer, si ya nos han empezado con mentiras, ¿cómo les vamos a creer ahora que en 6 meses vamos a salir? Yo le calculo un par de años, unos 2 a 4 años más o menos para que se estabilice la economía, porque realmente los precios están por las nubes. Ahora yéndonos ahí, tú decías una de las medidas que van a hacer la importación de arancel cero. No nos mientan, pues, por favor. El MAS ya lo ha hecho, ustedes más ya no, por favor. O sea, no nos miren la cara de tontos. Para empezar, los repuestos y las llantas ya han subido hace rato. No son artículos de primera necesidad para las personas que tienen autos, sino ya están convirtiendo en un lujo y ya son así. 1, 2, las grandes empresas importadoras. Yo recuerdo bien que el año 2012, 2013, el movimiento al socialismo dio un ultimátum a todas aquellas empresas que quieran importar o hacer grandes importaciones. Había que hacer cierto registro y cierto trámite, ¿no? Tenías que ser solvente, etcétera, etcétera. Y solamente había un tiempo para sacar esos permisos como grandes importadores, que es lo mismo los grandes contribuyentes a quienes les ha quitado el impuesto, ¿no es cierto? Porque sí, importar llantas, importar repuestos y todo aquello en grandes cantidades es un negocio multimillonario, ¿no? Entonces, ¿qué nos da, qué respiro nos da a los pequeños emprendedores? ¿Cómo podríamos llegar a ser grandes importadores si hace tiempo una ley lo ha cerrado así? Desconozco si han sacado ese candado para que cualquier ciudadano pueda ser gran importador también. Desconozco aquello. Pero dentro de sus medidas, lo que yo he visto, como tú muy bien lo has dicho también, solamente está favoreciendo. Discúlpeme que sea directo, a los que han pagado o financiado la campaña de la segunda vuelta. Porque en la primera vuelta era una cosa y la segunda vuelta ya era segura. Entonces, los inversionistas, ¿qué es lo que les quedaba hacer? Tal cual lo ha hecho Doria Medina, pues ver la mejor manera de poder borrar todas sus deudas, y así lo han hecho. ¿Y de dónde sacamos tanto dinero ahora? ¿A quién le van a cargar el muertito? Al ciudadano, tal cual lo han hecho. Eso, estimados compatriotas, viéndolo el problema, la solución, simple y todo, por todos lados está divagando, evitar el gasto público permanente, que son el aparato estatal en sí. Tenemos que intervenir como ciudadanos, porque si bien hablamos de salarios es una cosa, y varios momentos se dijo que los salarios es una cosa de los asambleístas. Lo mismo ocurre con los concejales y asambleístas de los gobiernos departamentales, porque ustedes, como sabrán, dentro de todo aquello hay licitaciones que van de los 1 boliviano a 10.000, de 10.000 a 100.000, de 100.000 a 1 millón, etcétera, etcétera, etcétera. Los cuales ahí está la gallina de los huevos de oro. Por eso se agarran de los pelos. Por eso cuesta una millonada a los partidos políticos y por eso es tan difícil tener tu partido político. Porque ahí está la plata, cuánto cuesta una licitación o un contrato o una innovación de contrato, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Y sin ir lejos. Y bien, ya no vamos a hablar más allá, porque incluso hasta el tráfico de trabajo dentro del aparato estatal, etcétera, etcétera.
Todas esas cosas debería ser lo primero que debía haber tocado. No lanzarnos esta mochila de piedra a los ciudadanos. Con eso termino, estimados compatriotas. Muchas gracias. Muchos puntos que has tocado, ¿no? El tema del... A mí me llamó mucho la atención cuando decían que los salarios se congelan. Lindo, ¿no? Yo digo que te congelen un salario de 24.000, ¿no? O de 29, por lo menos de 18.000 bolivianos, como está ahí. O sea, a eso me voy, ¿no? O sea, y obviamente todo lo que dices, Borini, tienes razón, ¿no? Hay mucho que repensar y reflexionar. Las condiciones no son iguales, ¿no? Y tú lo dijiste bien claro, ¿no? ¿Qué pasó con la segunda vuelta, ¿no? Quiero dar la palabra, bueno, las personas que quieren participar solamente levanten la manito, les voy a dar el micrófono para seguir adelante. Juan José Guillén, hermano, buenas noches, ¿cómo estás, hermano querido? ¿Qué tal, Santos? Buenas noches a la sala, a Alan por hacer una explicación de este decreto. Pues coincido mucho con Marvin, creo que la educación es una de las cosas que estamos cargando mal, y el otro problema es que debería arrancar primero, no lanzar este decreto o este gasolinazo, debería primero cortar los ministerios, Sí. debería cortar los salarios, debería hacer que los mineros no paguen el 4% de impuestos, que paguen el 12 o el 16, porque todos los mineros están trabajando, no trabajan con los bancos, trabajan directamente en el mercado negro, todos los minerales están saliendo al Perú. Entonces, esas cosas debería atacar y después recién atacar la gasolina, ¿no? Creo que esa hubiera sido un dolor, menos dolor. Ahora, con esto de que yo soy de la idea siempre de que el parto existe una sola vez. Entonces, pienso que está bien, pero debería arrancar por las otras cosas antes del gasolinazo, ¿no? Entonces, saber qué irá a pasar es un golpe fuerte. Esto que se suban aquí en La Paz de 2.40 a 5 bolivianos el pasaje, eso es robo, ¿no? Porque tampoco los costos de transporte es solamente gasolina, tienen otros costos que se tienen que analizar. Entonces, ahora va a ser la jugada cómo los municipios se van a ir regulando, qué irá a pasar de lunes en adelante, porque está declarado paro indefinido. Entonces la especulación va a ir subiendo más todavía, ¿no? Encontramos el maple de huevo hasta en 16 bolivianos, ahora ya no hay menos de 26 bolivianos, ¿no? Entonces, creo la especulación va a ir incrementando peor la situación económica. Entonces, es preocupante lo que se viene. Gracias. Bueno, ¿qué opinas, Alan, de estos primeros comentarios que nos hacen ahí Marvin y Juan José? Alan, hermano querido, ¿me escuchas, Alan? Creo que Alan ya ha fenecido al Alan. Entonces, sí, creo que es importante, ¿no? Lo que decía Marvin, la educación económica, ¿no? Saber cómo manejar, ¿no? Pero el decreto desde ya es pues si no se reconsidera, pienso que no vamos a tener paz, porque esto va a ir creciendo, ¿no? O sea, es fácil hablar, pienso, desde el lugar cómodo en el cual te encuentres, pero si estás en un momento de crisis económica, es realmente fregado, ¿no? Alan, ¿qué dices, hermano? Sí, evidentemente, bueno, tengo que decir lo que yo siento, ¿no? O sea, de algún modo, yo siempre me considero una persona, bueno, soy de formación humanista, del movimiento humanista, pero siempre me he inclinado más a la izquierda, ¿no? Sin embargo, o sea, yo tengo sí muchas críticas, digamos, a la situación que se ha vivido con el gobierno del MAS, especialmente por el hecho de que se ha corrompido a la gente, ¿no?
y para qué no lo vamos a negar, han corrompido a muchos indígenas, ¿no? En ese tema famoso de las ventas de pegas, las ventas de cargos, ¿no? A tal punto que, aunque mucha gente piensa lo contrario, en las instituciones públicas el mayor porcentaje era de gente que no era de más, ¿no? Eran más bien afines a partidos tradicionales, ¿no? Que se los conocía así, por esa venta, ¿no? De cargos que habían hecho. Entonces, ha sido un proceso de cambio que se ha ido distorsionando totalmente a tal punto de llevarnos a este extremo, ¿no? Encima, después las divisiones, los enfrentamientos, la degeneración de los líderes a la cabeza, como Evo Morales. Entonces sí creo que han ocasionado que el movimiento popular sea, los movimientos sociales se hayan debilitado a tal punto de dar paso a esta entrada, a este retorno de la derecha, ¿no? Esa parte sí, coinciden que ha habido mucha corrupción y eso ha posibilitado esto que estamos viviendo actualmente. Por otro lado, sí también coincide en el tema educativo, ¿no? Obviamente la educación es un elemento fundamental y no tanto por el tema de lo que se ha enseñado en sí, ¿no? En los colegios, sino por el tema de que se ha bajado el nivel educativo por distintos factores, no vamos a identificar especialmente, pero por ejemplo en las universidades, en los mismos colegios, así, ha ido bajando el nivel de educación, el nivel de formación académica, y también hemos sido, como decir, entre comillas, contaminados por todas estas redes sociales y todo lo que ha ido prevaleciendo actualmente en las nuevas generaciones, ¿no? No digo que están las nuevas generaciones totalmente perdidas o desubicadas, sino que tienen otra mirada, otra forma de ver las cosas, pero está siempre exento de cada vez menos lectura, digamos, de los estudiantes, menos criterio de formación, de investigar, de formarse mejor, ¿no? Eso me parece, digamos, que sí, y eso afecta a todos los campos, ¿no? En lo económico, la formación en economía, como decía el compañero, la formación en economía, la formación de emprendimientos, o sea, incluso hasta la misma forma en que los emprendedores ahora lo quieren hacer los más jóvenes, es, digamos, ir a lo fácil, ¿no? Ir a lo fácil, a lo más fácil, y ganar dinero de unos movimientos económicos que por ahí, como lo más fácil que se pueda, ¿no? Entonces sí, coincide en el tema educativo, que he publicado eso. Y para finalizar, lo que pasa es que decía uno de los que no es lo mismo Bolivia, obviamente tiene su propia realidad, coincide en eso, pero también al mismo tiempo en el mundo nos movemos, queramos o no, con cierta ley que se llama de concomitancia, es decir, que va sucediendo lo que sucede aquí en Bolivia, también repercute en otros países, o lo que pasa en Chile también influye en nosotros, en Colombia, etc. Por ejemplo, un hecho pues, notorio, digamos, en Argentina surgió mi ley, ¿no? Que para mí es un loco desquiciado, digamos, ¿no? Que aunque mucha gente no lo ve así, pero está causando una crisis tremenda en Argentina, está en una situación terrible de un país que era un poderoso productor de carne, a llegar a ser que en Argentina la gente consuma menos carne, ¿no? Por los altos costos. O al lado Chile, digamos, retorna a una mirada totalmente neonazi, digamos, ¿no? Con el presidente electo Kast, digamos, ¿no? Y una influencia, y se reúnen los dos para ver cómo ajusta, cómo van a ser sus ajustes estructurales, para ver cómo van a reducir las rentas de los jubilados, para ver cómo van a hacer que los más ricos se enriquezcan más. Es decir, hay una cosa que sí también está pasando en los países cercanos, o Novoa en Ecuador, ¿no? O en Perú con otro presidente, pero que tiene una línea igual así.
muy complicada. Entonces sí, yo creo que sí hay concomitancia, con realidades distintas, pero sí pasan cosas que nos afectan, que nosotros también afectamos a ellos. Entonces, no estamos tan aislados, es decir, tenemos características propias, pero también hay ciertas relaciones separadas. Eso por opinión de lo. Hay algo que me ha llamado la atención en este tiempo, Alan y a los que están en la sala, es por ejemplo, creo que no se ha tomado en cuenta el tema de la planificación. No hubo una planificación cuidadosa, pienso yo, con la gente, haciendo un diagnóstico, ¿no? Donde participen, ¿no? Varias personas en esta planificación, donde se pueda ver claramente los objetivos socioeconómicos que Bolivia necesita, ¿ya? ¿Y eso con qué fin? Con el fin de mejorar la vida de la población boliviana. O sea, no hay eso. Por eso te decía al principio, no hay un diagnóstico, un análisis de la situación que nos ayude a concientizar. El primer paso es ese, realizar un análisis exhaustivo del Estado boliviano, de su economía, y esto pues implica que monitoreemos, ¿no? A ver qué variables hay, como por ejemplo el Producto Interno Bruto, por ejemplo, la inflación, las tasas de empleo, la balanza de pagos o toda la deuda pública, por ejemplo, pero tener ya de entrada, ¿no? Un análisis económico de estas variables, ¿no? Para que en base a eso la gente vaya haciendo conciencia, porque es importante que la gente conozca cuáles son nuestros objetivos, ¿no? Analizar bien la situación, definir bien qué se desea alcanzar, cómo se desea alcanzar a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Para ver, por ejemplo, el tema del crecimiento económico, lo que más nos importa a la gente de la calle, el tema de la estabilidad de precios, el empleo, el tema de la reducción de la pobreza que les hablaba hace rato, el tema de la desigualdad, ¿ya? Entonces es importante ver estas balanzas ¿no? De pagos, de reservas que les hablaba. Para ello es importante pues, que el Estado boliviano, ¿no? Formule instrumentos, implemente instrumentos los cuales nos lleve pues a entender el problema real, ¿no? Para entender estos objetivos que se tienen a nivel de Estado, tanto en política fiscal, política monetaria, política cambiaria, políticas sectoriales, ¿no? Hay que ver todo esto, ¿no? Pero muy pocos le entendemos del total a esto. Entonces, por eso yo decía al principio, ¿no? Directamente le achuntaron con el decreto sin mostrar ese diagnóstico, ¿no? Que la gente pueda entender, sin ese análisis situacional. Sí, sabemos que está mal, pero no decimos por qué estamos mal y para qué, qué luego se quiere buscar con esto, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí es el gran problema que ha encontrado el gobierno actual, me parece a mí. ¿O qué opinas tú, Alan? Porque va por ahí para mí, ¿no? El tema de ver bien, ¿no? Cómo genera una política económica en Bolivia, ¿no? Por eso es importante, yo creo, en las universidades que se dicte economía política, ¿no? Es una materia importante para entender esto, ¿no? ¿Qué dices, hermano? Bueno, partiendo de ahí, sí, evidentemente una de las materias que se está echando al olvido de economía política es cierto, ¿no? O sea, ya la economía política que dan en las universidades ya es economía política combinadito con microeconomía para que sepan algo del libre mercado. Y evidentemente sí, o sea, no se profundiza en esos análisis. Y en el tema de planificación, es cierto también, ¿no? O sea, nos falta, si bien es cierto que siendo así ortodoxos con el tema de los modelos económicos, en el libre mercado, precisamente no se prioriza la planificación, sino se deja de lado para que el mercado precisamente sea el que asigne los recursos con la oferta y la demanda, ¿no? Y en los gobiernos que se supone que no son de libre mercado, se prioriza la planificación precisamente para buscar la reducción de la pobreza y todo eso, ¿no?
Eso es, digamos, lo teórico. Ahora, en lo práctico, evidentemente, en ambos sectores se ha ido perdiendo el rumbo en la planificación inicial que se tenía cuando ha iniciado el gobierno del MAS. La planificación se ha ido distorsionando totalmente y se ha perdido el rumbo hacia dónde querían ir, ¿no? En este tema de la industrialización, de algún modo el tema de cómo hacer para reducir la pobreza y todo esto se ha ido perdiendo el rumbo, ¿no? Y se ha ido dejando de lado el para qué estamos haciendo, para qué población estamos priorizando esto, ¿no? En la economía política se ve muy claro, por ejemplo, que los objetivos de política económica de cualquier gobierno siempre tienen una orientación a quiénes están más dirigidos, a quiénes se está priorizando más. Así se enseña la economía política. Dicen, Pablo Ramos, no sé si lo han conocido, era un docente famoso de la universidad. Él decía, por ejemplo, que directamente si no hay política económica que no tenga un rumbo. Entonces, un gobierno tiene que decidir, voy a favorecer más a la parte trabajadora, a los trabajadores, a la parte más vulnerable del pueblo, y voy a favorecer a los empresarios. Entonces, en ese rumbo, hacía su planificación, dirigida hacia este sector, orientada hacia ese sector. Eso puedo decir. Adelante, Mar. Yo creo que es importante esto porque ahorita te doy la palabra, Marvin, ahorita te doy la palabra. ¿Por qué es importante hablar de economía política? Porque hay que ver estos modelos, ¿no? Económicos, ¿no? Estatistas, sobre todo, y cómo influir en el tema de los movimientos sociales, ¿no? Porque no se olviden, aquí estamos hablando de dependencia de recursos naturales. Entonces, la economía política, ¿no? te ayuda para entender estos aspectos, ¿no? Un modelo económico estatal, sobre todo, ¿no? Que entienda sobre todo este modelo económico, ¿no? Boliviano, que se ha dado a partir de que se tiene que formular a partir de la Constitución del 2009 en adelante, ¿no? Ahora, hablar del vivir bien es vivir estigmatizado, por ejemplo, pero es parte de los principios de la Constitución, por ejemplo, ¿no? Entonces es importante hablar de esto porque de esa manera vamos a entender varias crisis que por las cuales está pasando Bolivia. Por ejemplo, ya les hablaba de la escasez de dólares, del combustible, la inflación, la pobreza, que te trae una serie de dicotomías sociales, ¿no? Marvin, dale, Marvin. Muchas gracias, estimado Santos. Con lo que preguntas, a ver, vamos a poner un ejemplo. A ver, sobre economía política, lo que mencionas. Estabas diciendo que las pequeñas, medianas empresas son las que van a llevar toda la carga. Y eso es cierto. Y también los trabajadores. Pero tenemos que hacer, como tú dices, un análisis profundo. Y esto me recuerda cuando yo era niño y mi mamá me mandaba a la tienda a comprar aceite o fideo. Y había dos tipos de productos de aceite y fideo. Uno que venía embolsado y embotellado, los aceites y los fideos hablando, y otros que vendían a granel. Y el a granel era más barato. Y resulta ser que era granel, era nacional. O bueno, también había algunos, bueno, actualmente ya hay embolsados y embotellados nacionales, pero yo recuerdo que antiguamente todos esos costaban más caro y era un lujo. Pero si nos ponemos a pensar ya yendo a nuestra realidad económica boliviana, se sabe y sabemos de memoria que no producimos nada. Lo poco que producimos, bueno, tú lo has dicho, son pequeñas y medianas empresas. Los grandes contribuyentes se ve durante estos 20 años y tal vez un poco más atrás podemos ir. Estamos hablando de los recursos naturales renovables, ¿no? No han hecho mucho desarrollo económico para nuestro país, más que esa palabra que nunca me ha gustado escuchar y viene del movimiento al socialismo, estabilidad económica. Y eso tiene que ver con lo que les dije antes, o sea, nos meten tanto a la cabeza esa estabilidad económica. Sí, queremos estabilidad económica,
Bueno, si eres pobre, una persona que eres de clase media baja, vas a pedir estabilidad económica. No pues, o sea, no seamos. Y pienso yo que en ninguna parte de las clases económicas que uno se sienta, pues quieres estabilidad económica, uno quiere desarrollo, quiere ir para arriba. Entonces, en ese entendido tiene que estar direccionado las propuestas y los proyectos. Hace un momento les dije, la mayoría de las comunidades lo que hace es vender a granel. Los medios de producción, lo que tiene el campesino, si quieren verlo así, cuando vende su producto, hay veces lo vende hasta perdiendo. ¿No? Y ese producto sale hasta las ciudades y nosotros compramos a un precio elevado de donde ha salido. No obviamente por el trajinar del producto, pero ahí está el gran error de los bolivianos. Hace unos meses, el mes de abril, hemos hecho un documento donde hemos propuesto justamente que se reduzca y se dé un respiro a los pequeños y medianas empresas, que se retire el IVA al 50%, que es del 13 al 6.5%, para dar un respiro, no solamente a las empresas pequeñas, toda la empresa manufacturera, también al ciudadano y a todos, porque de los impuestos vive el aparato estatal. ¿Qué quiero decir? Esos salarios que tú has mencionado, estimado Santos, va de ahí, o sea, de nuestro bolsillo. Y si nosotros no tenemos ese poder y esa soberanía de decir, a ver, no quiero que ya más saques el dinero de mi bolsillo, fruto de mi trabajo. Al fin y al cabo, quieren agarrárselo los recursos naturales no renovables, agárrenselo, ya no vamos a pelear. Pero evitaremos lo que han dicho ustedes, no nos hagan pelear entre hermanos bolivianos, que todos los días estamos peleando, incluso con los choferes. Estamos peleando entre familiares, incluso hablando de política, que unos están a favor y otros en contra. Pero mientras ellos su salario congelado, como lo has dicho, estimado Santos, sigue corriendo. No, yo creo que aquí hay que poner un hasta aquí, poner las cosas en su lugar, plantear normativa desde la ciudadanía, no esperar que digan, a ver qué proyectos de ley analizaremos y estar tras de ellos. No, eso ya fue del anterior gobierno, anteriores décadas atrás. No, ya basta, ya es suficiente. Es momento de que nos unamos y planteemos las soluciones directas, y tenemos las armas, está en la Constitución. Tenemos la democracia directa, las asambleas y cabildos, tenemos la iniciativa participativa ciudadana, y ahora lo más importante, Santos, y tú eres parte de eso, tenemos las naciones ancestrales que, de acuerdo al pluralismo de Estado, pueden manejar economía, pueden manejar política, pueden manejar también su sistema jurídico. Y ahí va la solución en contra de la corrupción, porque se necesita un poder del mismo tamaño para que pueda poner equilibrio dentro de la justicia, porque de ahí va la corrupción. Obviamente la corrupción siempre va a ser lo que le da la gana si no hay quien le ponga en su lugar, y estamos hablando del sistema de justicia. Entonces, estimados compatriotas, como pueden ver, una cosa tiene que ver con la otra, y si queremos atacar, tenemos que atacar a dos cosas: al sistema directamente, pero ya no a la antigua, no salir en marchas y poner en riesgo la vida de nuestros hermanos bolivianos, ya no, sino plantear las acciones directas y decirle, por favor, si no vas a hacer caso, ahí tienes el 2019. Yo creo que ya ningún gobierno quiere arriesgarse a eso, ni los bolivianos queremos llegar ahí. Entonces, la única solución que yo lo veo para empezar es modificar las asambleas departamentales, que no sean simplemente de carácter deliberativo, sino que esas decisiones de asambleas departamentales a partir de ahora sean de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, porque tú muy bien lo has dicho, los que estamos padeciendo somos nosotros, y quienes van a poner la solución son los que están padeciendo. Así de simple, estimados compatriotas. Muchas gracias, Santos. Antes de darle la palabra a Andrés, quiero leerles algo que dos personas me escriben ahí al Facebook. Dice Manuel Álvarez: 5 salarios mínimos al presidente y nadie debe ganar más, dice. Los autos particulares deben hacer el transporte urbano y rural. Viva el transporte libre, la libertad nos hará libres, dice Manuel en las redes sociales. En YouTube, el Pablo Velázquez dice, en realidad
más allá de la solidaridad, tiene que ver con la capacidad de los gobernantes, dice. Todo el mundo sabe que hay problemas económicos. El asunto se halla en que no hay mínimo de coherencia y sin mucho de sinvergüenzura. Las medidas económicas tienen efectos que el gobierno debe prevenir si hay la capacidad para ello. Al parecer, dice, no se considera que el Estado no es lo mismo que una empresa. Entre paréntesis pone mano de Dora Medina. B, dice que la economía informal es del 85%. C, efectos colaterales multiformes y multiplicadores. Escuchar al ministro de Economía justificar su medida con la presentación de facturas es un absurdo inconcebible, sin mencionar la catastrófica situación en la que se encuentran las MIPES que cerrarán a gran escala. Y dice, para terminar, el decreto Supremo 5503 tiene unas facilidades muy bellacas, dice. Revisen el artículo 23 cuando habla de la confidencialidad y protección de la información. Inciso primero, la información proporcionada en el marco del presente régimen tendrá carácter confidencial y solo podrá ser utilizada para fines de control tributario, financiero y estadístico. Inciso segundo, dice, queda prohibida su utilización como prueba en procesos administrativos o judiciales distintos a los expresamente previstos en este capítulo. Inciso tercero, la vulneración del deber de confidencialidad dará lugar a las responsabilidades administrativas, civiles y penales del servidor público infractor. O sea, los que están trabajando, algunos masistas todavía que están dentro del Estado, si sacan información ya fueron, menos palabras, ¿no? Eso es lo que dice Pablo Velarz, por ejemplo. Me parece muy interesante haberlo leído esta noche, ¿no? Adelante, estimado Andrés, buenas noches, ¿cómo estás, hermano? Muy buenas noches, gracias por el espacio disponible. Trataré de ser breve con mis palabras, tal vez mi opinión personal. Bueno, primero que nada, creo que, no sé si se vio o se enteraron de unas nuevas noticias que al sector de ¿cómo decirlo?, del Estado se les va a rebajar el 50%. Me parece una buena medida, ¿no? A comparación de que si vamos a, perdónme la palabra, cagar, vamos a cagar todos. El sector, al menos varios sectores sí se han venido afectados, es una realidad. Y no solo eso, creo que también se implementó un nuevo IVA, ya no del 13, sino del 5% para el mediano y pequeño empresario, no sé. Entonces son medidas que tal vez son buenas, pero aparte de esto, creo que la subvención, o sea, tal vez hacerlo como ahorita dijeron, de shock, de golpe, está mal. Personalmente yo creo que está bien, pero al empresario, al que vende zapatos, a la feria navideña, todos estos sectores, les ha bajoneado muchísimo. Sí. O sea, seguramente tal vez el que quería regalar algo, aunque sea pequeñito o de un tenis, por así decirlo, es un lujo. Sí. Entonces ya no se va a poder. Entonces yo sí estoy bastante desacuerdo con eso, por esa parte, ¿no? Porque es la parte más humana. Pero la parte técnica nos dicen que no podíamos hacerlo gradualmente, porque lo he intentado hacer. Ha intentado quitar, o sea, ha intentado con los impuestos, ha intentado llevarlo gradualmente, ha intentado ir paso a paso el presidente, pero ya no se pudo más, ya no se pudo ir gradualmente. Entonces hubo esta medida de shock. Tal vez hubiera sido mejor que si en su primer día lo hubiera dicho, sinceramente, va a llegar pronto, antes de fin de año, este tipo de la quita de subvención. No se pudo. Ahora me preocupa mucho en el sentido de que no hayan sacado como se propuso la ley antibloqueo, porque desde ya nos anuncian los choferes que va a haber paro el lunes indefinido. Ya desde ahorita algunas calles del Alto están en paro. Entonces como que se tenía que hacer algo antes, no sé si me voy a entender, algo antes de que dar el shock, ¿me entiende? Sí, Como claro. que sí se tenía que mudar. Parece que es tan imprevista hasta esta medida que no se sabe, ¿me entiende? ¿Qué van a hacer los demás? Sí. Y por último, yo estaba en un debate, creo, anteriormente con varias personas de diferentes países, en la mayoría claramente socialistas de Venezuela, y aunque no parezca, hay gente que sí apoya a Maduro, siendo venezolanos, algo que personalmente me sorprendió, pero lo que me decían era algo simple, ¿no? Que cuando había bonanza en Bolivia,
había menos pobreza o más calidad de vida. En general me dijeron pobreza extrema, ¿no? Yo quería preguntar esto ya que ahorita se muestra, ¿no? Que sí, yo creo que sí va a haber un aumento de pobreza en Bolivia. Entonces, ¿no había esta misma pobreza o más o igual en los años 2014, 2015, por así decirlo, 2013? O sea, ¿qué tan fidedignos eran esos informes? Y si estamos igual de pobres o menos, no sé, o sea, es la cuestionante. O sea, cuando me dicen eso de que, pero no había tanta pobreza extrema, ese es mi punto. Muchas gracias por el espacio, personalmente. Interesante, sí, sí, hablábamos de eso justamente hace rato. Es importante revisar, les decía, los datos de la CEPAL, ¿no? Para ver el tema de los índices de pobreza que les mencionaba. Subió, obviamente que en el 2014 sí hubo pobreza extrema, ¿no? Obviamente que no era tan alto como lo que es ahora, ¿no? Estoy de acuerdo, ¿no? Sobre todo cuando dices que primero debería haberse prevenido esto, ¿no? Haciendo un diagnóstico, como dije hace rato, porque ir de golpe siempre causa problemas, ¿no? Hacer una evaluación sobre todo situacional, ¿no? Que te indique cuáles son los indicadores económicos clave para poder asumir este decreto, ¿no? Y hacer conciencia de a poco a la gente también. Ver, les decía, del crecimiento del PIB, por ejemplo, cómo estaba en el 2023, 24 y ahora cómo está en el 2025. Creció, bajó, hubo una desaceleración o no, no. Ver los datos del Fondo Monetario Internacional, de la CEPAL, es importante en este momento para entender estas bajas que se están presentando ahora, ¿no? Otro indicador, el tema de la inflación, por ejemplo. Ver desde más antes, como hablaba Alan, por ejemplo, al principio, ¿no? Estos índices de precios del consumo, por ejemplo, ¿no? Los famosos IPC, ¿no? Entonces es importante ver esto para entender realmente la situación, ¿no? Ahora, otra cosa que hablabas, ¿no? El tema del decreto que vaya de forma gradual, sí es importante. Yo hubiera preferido igual que vayas de forma gradual, ¿no? Entendiendo sobre todo, ¿no? Que hay pobreza extrema, pobreza moderada y pobreza estructural, ¿no? Y para eso hay que ver qué planes de reducción de la pobreza presentamos, porque no solamente es aplicarle a la gente pobre estas medidas, ¿no? Hay que ver cómo se puede redistribuir el ingreso, por ejemplo, ¿no? A través de qué transferencia social, no sé, ¿no? Porque si bien usted sabe muy bien, el bono Juancito Pito se cobra al año una sola vez, ¿no? Tal vez aquí el mejor puesto, como les decía al principio, es el jubilado que puede cobrar mensual, ¿no? Esas personas, ¿no? Mayores, que es 500 pesitos, ¿no? Que no es mucho, ¿no? Hoy, por ejemplo, 10 pesos ya te sirve de muy poco, ¿no? 100 lucas o 100 bolivianos, no sé a cuántos les un billete, digamos, como para poder adquirir muchas cosas como lo era antes del 2020, por lo menos, ¿no? O sea, realmente se nos viene algo bien fregado, por eso les decía, o sea, hay una devaluación excesiva, ¿no? Del peso boliviano. Entonces, por eso al principio también preguntaba, ¿por qué considerar este decreto un paquetazo, ¿no? Porque muchos hablan de esto, ¿no? Pero es interesante tu revelación, Andrés, la verdad, ¿no? Alguien me escribió hoy día, quisiera leerle, quisiera comentarle sobre esto. Nos está llevando también a la división entre bolivianos, ¿no? Y hoy día alguien decía, ¿no? Cuando hacías referencia, Andrés, acerca del transporte, decía algo que me chocó también en el fondo, ¿no? Porque decía transporte libre y nos libramos de los hediondos choferes, ¿no? Y eso dice Mamín Arce Morales, por ejemplo, ¿no? Frases, ¿no? Declaraciones que realmente nos chocan. Eso, en vez de poder entrar en diálogo, nos lleva más a una división entre lados, ¿no? Y lo peor es que la gente se lo cree, ¿no? Es una posverdad, diría filosóficamente, ¿no? Y eso realmente no nos va a llevar a conciliar como bolivianos, ¿no? Entonces, hay que repensar, reflexionar y como dice Andrés, como dice Juan José, Marvin,
y también Alan, ver una Bolivia, pero no solamente de un estrato de arriba o del medio o de abajo, sino que podamos dialogar entre todos, ¿no? Podernos entender, ojalá podamos hacerlo, ¿no? Y para ello es importante ver la situación también de las clases sociales, cómo está en Bolivia, ¿no? Creo que no hay una lectura adecuada, ¿no? Y tampoco es bueno encerrarse como lo está haciendo el ministro de Economía. Eso también es otro error desde mi punto de vista, ¿no? El decreto ya está establecido, es innegociable. O sea, creo que no se puede llegar a esos grados, ¿no? Porque hay gente que se va a levantar contra eso y puede venirse cosas peores, ¿no? Ya para ir cerrando, Alan, algunos puntos ya, pues algunas reflexiones finales, Alan, antes de terminar esto, estimado Alan. O si alguien ya que quiere decir algo para cerrar, pues ya estamos sobre la hora. Si no hay nada más, no sé si alguien más quiere decir algo para cerrar este conversatorio. Espero que haya sido de provecho esta reflexión, ¿no? Y llamar a los bolivianos, ¿no? A todos los hermanos bolivianos, ¿no? Al encuentro, ¿no? Al diálogo. Estimado Santos, Hola José, ¿cómo estás, hermano? punto de vista, Adelante, hermano, ya para ir cerrando. sí, son solamente dos eventos históricos, hermano. El 1984, la hiperinflación, una de las corrientes de análisis decía que era una crisis prefabricada, que ya estaba montada durante mucho tiempo, etcétera, etcétera, y que bla, 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 y empezó en eso, ¿no? Una parte será crisis prefabricada, lo que ha sucedido anteriormente, porque están repitiendo lo mismo, o sea, es el dinero, el ingreso de capital a Bolivia, son, ¿qué cosa? Los créditos. Arce o Paz es lo mismo, Quiquillanta. Segundo es bueno, casi hubo un gasolinazo durante el MAS, y definitivamente la parte de los choferes más la policía, que tiene bastante influencia en el transporte, evitaron de que exista una nivelación de gasolina de la parte de las subvenciones. Entonces, ahora un comentario, bueno, si están subiendo arbitrariamente o a nivel de mercado, entonces tienen que impositar, o sea, tienen que imponer, tienen que pagar impuestos, porque en sí son unas empresas. Sin embargo, utilizan una figura de tipo social que es el sindicato. Ahora, será ¿qué le llama este amigo que le llama la burguesía chola, la burguesía andina, la burguesía aymara, no sé qué le llama, pero es la economía informal que supuestamente va entre el 70 y 85%, la que tiene, puede ser un modelo económico, lo he estado repasando eso. Me gustaría hablar sobre eso, que es la que recibe los beneficios, no estoy hablando solamente de Occidente, sino también de Oriente, no estoy hablando solamente de lo originario, sino también estoy hablando del oriental, capitalismo empresarial mismo, son los que reciben los beneficios de los que nosotros pagamos nuestros impuestos. Entonces ese tipo de modelo, donde solo unos pagan y el resto recibe beneficios, parece que ha entrado en colapso. Entonces, yo creo que esas cosillas habría que ver, me gustaría conversar sobre esto, tengo trabajado, y más que todo un aspecto geopolítico, hermano. Considero que el modelo, he estado analizando, no es para los bolivianos, mi hermano. Considero que no está pensado, nosotros estamos intentando dar una interpretación desde nuestra realidad. Y para mi pensamiento, este es un modelo hecho para justamente lograr de que los recursos naturales, Bolivia se mantenga más o menos, aunque sea en estado de coma, yo que sé lo que sea, que se mantenga de esa manera, y los recursos vayan a pasar al imperio directamente, compañero. Y de eso podemos hablar de Venezuela y la declaración que hizo ayer el presidente Trump, donde dijo que esos son nuestros. Yo estuve participando en una charla la anterior semana con empresarios norteamericanos, y lo primero que te pedían era justamente ese tipo de derecho judicial y demás.
Entonces considero que sí existen algunos planes, más la posición totalmente agresiva del nuevo presidente chileno, que parecería ser que se quieren meter a la parte, estamos hablando de suposiciones obviamente, a la parte del litio. Entonces, mi querido y estimados, este modelo no es para que Bolivia crezca económicamente, sino es para que les permita transmitir capitales hacia el fortalecimiento de los Estados Unidos. Y ahí está justamente el documento de desarrollo que han sacado, donde ellos consideran que todos los países amigos tienen la obligación de ¿qué? De darles prioridad a las empresas norteamericanas. Ya directamente me parecería hacer eso. Y ahí está el voto de la gente de paz a la parte de los asesinos de Gaza. O sea, todo encaja dentro de ese esquema geopolítico. Entonces, de todas maneras, creo que hay para analizar un poco más allá. Y ahí está el tema que estábamos charlando, querido. Podríamos hacer una segunda intentona. Si es que te interesa este tipo de enfoque, obviamente voy a dar datos y demás sobre eso y poder charlar desde tu punto de vista. Gracias, Santos. Muy de acuerdo. Alan, para cerrar algunos puntos, hermano. Sí, creo que salí dando un momentito, pero ya volví y me parece muy interesante lo que habla el compañero. Coincido totalmente. La ley de concomitancia, estamos en ese encuentro, ¿no? Quienes se alinean con Estados Unidos y quienes realmente no quieren ese modelo que se llama un modelo civilizatorio de muerte, ¿no? De destrucción, que es lo que en este momento está enterando en la parte occidental del mundo, ¿no? Pero bueno, eso muy agradecido también con la invitación y con lo que hace, con este intercambio que hemos tenido. Gracias, estimado Alan, gracias a todos los que se han conectado. Solamente quiero decirle a los bolivianos algo, ¿no? Todo va a estar bien, mucho ánimo, mantengan una actitud positiva y confíen en que todo va a funcionar para bien, ¿no? No hay, como el viejo dicho dice, ningún mal dura para siempre, ¿no? La tormenta que en este momento estamos pasando va a pasar, ¿ya? Pero sí, sabemos que tiene un porqué, pero va a pasar. Entonces, y los que tienen la posibilidad de disfrutar, sean agradecidos con lo que tienen y verán que van a terminar teniendo más, ¿no? Ese es mi mensaje. Y pues que viva Bolivia, que viva todas las naciones y los pueblos indígenas, que vivan toda la sociedad en su conjunto de Bolivia. Solo quiero desearles quiero desearles todo lo mejor, ¿ya? Y nos vemos el día martes con un programa que vamos a hablar del Estado Plurinacional. Va a estar una doctora especialista en temas de Estado Plurinacional, una reflexión muy interesante, se llama Rosana Kim. Nos volvemos a ver el día martes, mis estimados amigos. Que tengan una buena noche. Hasta pronto. Hasta pronto. Soy Matilde Casasola. Desde lejos yo regreso. Ya te tengo en mi mirada. Huequita de Matilde Casasola, se va la primerita. Desde lejos yo regreso, ya te tengo en mi mirada, ya contemplo en tu infinito mis montañas recortadas, ya contemplo en tu infinito mis montañas recortadas, desde lejos, desde aquellos horizontes
horizontes ya se escapan. Hoy regreso a tu infinito Pachamama, Pachamama. Hoy regreso a tu infinito Pachamama, Pachamama. Yo no logro explicar con qué cadena me atas, con qué hierba me cautivas, dulce tierra boliviana. Con qué hierba me cautivas, dulce tierra boliviana. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Con qué hierba me cautivas, dulce tierra boliviana. Segunda mi alma. Desde lejos yo regreso